periodista de larga trayectoria, va para 50 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, que por cierto hoy vuelve a hacer noticia porque sigue con la idea, su defensa de apelar el tema de su sentencia, de su juicio. Quieren que se deseche el juicio. Vuelve a hacer noticia Genaro García Luna y vuelve a ser importante tener en nuestras manos García Luna, El Señor de la Muerte, autoría del maestro Paco Cruz. Y recuerde que a pesar de que fueron publicados hace más de 10 años, están más vigentes que nunca Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Ya me agarré con el tema, mi querido Paco, perdóname, vi que llegaste hace un rato, pero es que con la misma seriedad, puedo yo equivocarme, y ya dije, si me tengo que disculpar en algún momento, me disculparé y con quien tenga que hacerlo. Pero es un tema muy delicado como para, pues, escupirlo así nada más a la Lili Téllez o a la Sergio Aguayo. Es un tema muy delicado esto. Y me parece muy extraño que la ONU, que ha sido criticada por inacción en temas muy cabrones a nivel internacional, ahora esté metiéndole con la jiribilla política que ha advertido un tema tan doloroso como el de las desapariciones en nuestro país. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Ya te extrañaba, maestro. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, pues me la pasé trabajando, la mera verdad. Literalmente hablando, la pasé trabajando 24 horas al día, hasta le paré anoche a las 11 de la noche para descansar y empezar con la sangre fresca, Vicente. Pero terminé un par de capítulos en estos últimos 4 días, toda la semana, pero bueno, sabes, me sirvió para terminar un par de capítulos del nuevo libro, así que, y para sentarme la próxima semana con la editorial. Así que ahí va bien, Vicente, pero fíjate, primero, es que es un tema bien importante, pero voy a dar primero algo que dijiste sobre, y que lo publicó Olga Warnat, sobre la invitación al vicepresidente de El Salvador en la Universidad Autónoma de Chiapas. Y tú hiciste una pregunta, es como si la UNAM invitara a Milei o Novoa. No, Vicente, la UNAM lo puede invitar porque la UNAM es una institución de educación superior que fue tomada por la derecha y la extrema derecha de este país hace mucho. Hay que ver cuántos maestros están precarizados en la UNAM. El 80%, si no me equivoco, pero puede ser más del 80%. Hace mucho la UNAM fue tomada por la derecha y la extrema derecha, así que lo pueden invitar, porque esas son las barbaridades que hay en este país, Vicente. Lo pueden cubrir, lo pueden tapar, pero la extrema derecha está en este país. Dicho eso, por eso en la Universidad Autónoma de Chiapas se atreven a hacer esa invitación a un personaje de extrema derecha, ¿sí? Al vicepresidente de El Salvador. Pero dicho eso, Vicente, la cuestión de los desaparecidos en este país siempre ha sido política, polémica y política. Desde que se empezaron a contar, yo lo recuerdo bien, se empiezan a contar, es un tema político y cada uno le apunta a su grano político. Mira, y antes de entrar con la ONU, yo voy a decir, por ejemplo, caso que conozco bien, Sergio Aguayo. Sergio Aguayo estuvo metido mucho en el CISEN, jamás se dio cuenta de todas las barbaridades que hacía Genaro García Luna. Genaro García Luna, como titular de contrainteligencia, de terrorismo, y encubrió todo, cayó, si no lo sabía, muy grave, porque él trabajó prácticamente, tiene trabajos en los que hay referencias a García Luna, directas o indirectas, ¿sí? Oye, Paco, hizo mucho trabajo, sí, Vicente. Yo creo que Sergio Aguayo, por lo que acabas de decir, nada más, ya lo noqueaste en el primer round, pero por eso que acabas de mencionar, debería tener un poquito de vergüenza y de definir cuántas desapariciones podríamos atribuirle a Genaro García Luna y a los que formaron parte de su cártel, porque estoy seguro que son muchos. Mira, Vicente, y te lo voy a completar para, como tú dices, para rematarlo. Su papá, Rafael Aguayo Zaragoza,
No, Jesús Aguayo, discúlpame, su papá era Jesús Aguayo Zaragoza, ¿sí? También fue parte de la inteligencia de este país. Era una especie de periodista con charola de gobernación. Así que Sergio Aguayo conoce eh, todo, debe tener todo el tema de la seguridad, la inseguridad, la inteligencia en este país. Nunca que ninguno de ellos, de hecho, conocía muy bien a Sergio Aguayo, a Jorge Carrillo Lea, que fueron directores generales del CISEN. Nunca una mención a todos los crímenes de Genaro García Luna cuando estaba dentro del CISEN, ¿eh? No te hablo cuando estaba fuera, dentro del CISEN. La época que Sergio Aguayo recoge toda esta información, estoy hablando a partir de 89, 94, 2000, 2006, los gobiernos de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo Ponce de León, de Vicente Fox Quesada, de Felipe Calderón. Aguayo lo tiene todo y todo mundo cayó los crímenes de Genaro García Luna, un tipo secuestrador, narcotraficante, torturador, un asesino García Luna, que tenía una banda de ladrones de alta gama desde los 16 años de edad. El expediente de García Luna estuvo dormido por años, desde 1989 hasta que me lo entregaron a mí, Vicente. Y Sergio Aguayo ocultó todo eso. Si fue omiso en sus investigaciones, eso ya es otra cosa, pero él lo conoce, ¿sí? Él desde los 90, antes, en los 80, ya escribía, ya tenía todo el tema de seguridad, y García Luna siempre pasó inadvertido, pasó desapercibido. Así que ese es Sergio Aguayo, pues es un tipo que tiene muchos intereses, como mucha gente, en cuestiones de inteligencia, de seguridad, desaparecidos. Así que ahí lo tienes. Es un tema político, el de los desaparecidos políticos en este país. Y luego tienes a personajes como Ceci Flores, cuyo hijo era un sicario. Bueno, punto. ¿Sí? No se trata de un tema político, no, era un sicario. Y si a eso lo quieren dar como un tema político, bueno, y tú tienes razón, hay que separar muy bien las desapariciones forzadas, los crímenes de lesa humanidad y cuestiones como esta que se tratan de enredar para dar todas las impresiones que tenemos. Y luego, mira, finalmente tienes a la Organización de Naciones Unidas. ¿Hace cuánto tiene la ONU una crisis de legitimidad severa? La ONU ha sido incapaz de detener y de decir una palabra sobre el genocidio de los palestinos en Gaza. Nada, no ha dicho nada. Sí, hay más de 1,5 millones de personas masacradas por Israel, desaparecidas abajo de los escombros. La ONU es ineficaz, es un organismo político, es un organismo que está inmerso o ha estado inmerso en escándalos de corrupción, de abusos sexuales de los cascos azules. Es una organización burócrata que tiene una agenda propia política sometida a Israel y sometida a Estados Unidos. Tiene una incapacidad. ¿Tú te recuerdas, por ejemplo, las masacres, el genocidio en Ruanda en 94? Nunca. La masacre de Srebrenica en 95. La invasión rusa tampoco no ha dicho nada, ¿sí? El conflicto en Gaza, o sea, todo tiene una crisis severa de legitimidad. No lo digo, mira, el presidente López Obrador lo decía. ¿Para qué sirve la ONU? Para nada. Nunca ha podido detener un conflicto. Bueno, Estados Unidos e Israel le declararon unilateralmente una guerra a Irán. ¿Qué ha dicho? Nada. La ONU es un organismo político que cuando los cascos azules, que son los soldados de paz de la ONU, han sido involucrados en cuestiones de
explotación y abuso sexual. Nunca dijeron nada, nunca han dicho nada. Así que la ONU tiene una intencionalidad política con México, sí, intentar lavar su incapacidad, intentar lavar su falta de legitimidad. Hay organismos y comités de la ONU que emiten informes tendenciosos sobre derechos humanos. El ejemplo es México. Lo pueden decir lo que quieran, pero la ONU no tiene ninguna legitimidad. Hay agencias de la ONU que son abiertamente pro-Israel y pro-Estados Unidos. Así que cuando la ONU emite una recomendación o publica un informe o algún comité, hay que verlo siempre por ese lado, Vicente. Hay cuestiones tendenciosas abiertamente. Esa es la ONU, no es otra cosa. López Obrador lo dijo por 6 años, y no porque lo diga López Obrador, no porque lo diga, la ONU nunca ha servido para nada más que como un organismo político cuando quiere intentar rescatar algo de legitimidad. Así que hay que tener mucho cuidado, Vicente. Por ejemplo, tú recuerdas nada más para terminar eso, Vicente, y lo recuerdo bien por la fecha, 18 de marzo de 2011 y 20 de marzo de 2011. Grupos de los Zetas desaparecieron a más de 300 personas en Allende, Coahuila. Más de 300. ¿Quién era el gobernador, Vicente? ¿Te acuerdas? Rubén Moreira Valdés. El hoy diputado, coordinador de los diputados del PRI. Así que, ¿quién dice la verdad? Ahí lo tienes. Los desaparecidos es una... Y luego te digo, no tengo, las madres son buscadoras. Yo soy padre y mi hijo murió y tú sabes lo que la pasé. Y mi hijo está muerto, sé dónde está y entiendo el dolor de las madres buscadoras. Pero, pues tienes que también se ha convertido en un tema político desde que en los 60 se empezaron a contabilizar los desaparecidos, Vicente. Así que es un tema político, un tema que se maneja con tendencia y pues eso va a ser, hay que entenderlo desde esa forma. Y si luego entendemos el momento político en el que estamos, a punto de entrar a una elección en la que el PAN está muerto, en la que el PRI está muerto, en la que Movimiento Ciudadano no avanza, en lo que el Partido Verde tampoco avanza, en la que el Partido del Trabajo está muerto, literalmente, si no fuera por Morena. Si entiendes eso, pues entonces debemos entender que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es objetivo del fuego abierto de todo mundo. De todo mundo. Yo te lo puedo decir, hay desaparecidos desde los 50, ¿sí? En los gobiernos de López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, y nunca hemos sabido cuánta gente desaparecieron. ¿Cuántos desaparecidos hubo con Calderón? Que es cuando se empiezan a manejar todavía más, con mayor, o más tendenciosamente los desaparecidos. El fraude electoral propició todo eso y luego hay una guerra en la que Calderón, había órdenes presidenciales de que el ejército, las fuerzas armadas fueran letales, que no dejaran heridos, que todos fueran muertos. Y cuando la ONU se levantó sobre todo eso, hay acusaciones contra Calderón. Hay acusaciones internacionales por crímenes de guerra y por crímenes de lesa humanidad. Así que hay que entender a la ONU como parte de eso, Vicente, como parte de un organismo que intenta en ocasiones como esta lavar su imagen y decir, estamos aquí trabajando, pero la ONU es un organismo tendencioso que no sirve para nada sino para el golpeteo político y claro que aprovecha este momento ¿para qué? Para golpear, con informes, fíjate, tú lo dijiste bien, de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. ¿Para golpear a quién? Al gobierno de la 4T, que es visto como un enemigo en parte de la derecha del mundo, y eso es parte de la ONU también, la derecha en el mundo, Vicente. Fíjate, estoy leyendo a Penilei Ramírez, columnista del periódico Reforma. Dice, acaba el hilo con mi columna de esta semana sobre el último informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en el que se señala que en México existen indicios de que se cometen crímenes de lesa humanidad de manera sistemática y generalizada. En México hay más de 132,000 personas desaparecidas y no localizadas.
En los últimos 2 años, 28,000 personas desaparecieron, alrededor de 40 personas cada día. Durante más de 2 décadas solo se han dictado 36 condenas. Más de 70,000 restos sin identificar yacen en las morgues. Familiares de desaparecidos llevan años investigando por su cuenta. Han hallado más de 4,500 fosas clandestinas. Han hallado más de 14,000 personas sin identificar en fosas comunes públicas. Los dolientes también han demostrado la complicidad entre autoridades y bandidos, actúan juntos, comparten información y se entregan a las víctimas unos a otros como si fueran mercancías. Me consta que en las oficinas donde se debe investigar no hay gente, dinero ni recursos. Muchas veces no toman pruebas genéticas, no buscan registros de llamadas ni videos, actúan como burócratas. Ante la inacción de su propio Estado, más de 800 personas le han pedido a la Organización de Naciones Unidas adopte medidas urgentes. Un comité de la ONU ha indagado en los casos. Resumí este informe que indica que el número de personas desaparecidas, la crisis forense y la impunidad prevalecen. De acuerdo con el informe de la ONU, las desapariciones siguieron patrones, cadenas de mando, las víctimas no eran accidentales, sino objetivos de los mafiosos. El gobierno de México respondió y presentó sus argumentos, pero no convenció al comité. Por primera vez en su historia, Paco, dice Penilei Ramírez, esto es lo que no entiendo, o sea, es que no se puede tomar como otra cosa que no sea un golpe político. Por primera vez en su historia, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dijo que en México se cometen crímenes de lesa humanidad de manera sistemática y generalizada. Los cometen organizaciones que actúan con la complicidad de las autoridades. A ver, hay muchas cosas que yo entiendo van ambiguas en lo que acabo de leer, Paco. Que a lo mejor también hay una intencionalidad de dejar las cosas al, a como lo entienda la gente que lo está leyendo. A ver, no es lo mismo una autoridad federal a una autoridad estatal. Y salvo que tú me digas otra cosa, la primera autoridad con responsabilidad es una autoridad estatal para abrir carpetas de investigación, para incluso iniciar con recibir las denuncias y muchas veces el problema no está a nivel federal, sino a nivel estatal. Y habría que determinar de los estados que están gobernados por la oposición, cómo están las cosas. No estoy diciendo que no haya problemas en estados gobernados por Morena, ojo, pero el golpe lo entiendo político y la creación de la narrativa es que hoy estamos peor que en tiempos de Calderón y en tiempos de Peña Nieto, cuando el propio informe está básicamente focalizado, mi querido Paco, en lo ocurrido en nuestro país en los años en los que gobernaron Peña Nieto y Calderón. No, no, no me dan los números, no me dan las matemáticas, algo no me cuadra, pero a lo mejor soy yo y a lo mejor, porque ahí te va, Paco. Hace unos días publiqué este tweet que no cayó muy bien, pero la gente que me conoce sabe que yo no me voy a callar y si en algún momento me tengo que disculpar, me disculparé. Esto de que la ONU quiere cobrarle a la presidenta Claudia Sheinbaum por sus fuertes críticas por la inacción de la organización en diferentes conflictos. Bueno, casi te lo firmo, que para aquellos que no estemos de acuerdo o que no vayamos en sintonía con respaldar esta resolución del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, nos pondrán como enemigos de las madres buscadoras, nos pondrán como enemigos de los colectivos de búsqueda. Lo estoy leyendo en las reacciones precisamente a mi tweet, mi querido Paco.
por ejemplo, ¿no? Solo como ejemplo, Cosme Luna Palafox. Era de esperarse la jauría defendiendo su chayote, incapaces de la autocrítica, paranoicos, delirantes, queriendo ajustar la realidad a su mundo fantasioso, unos por ignorancia, otros oportunistas y otros arrastrados. Los problemas de México serán resueltos cuando se reconozcan. Es que se reconoce que hay un problema. Tenemos miles de personas, incluso miles de cadáveres en las morgues todavía sin identificarse. Y sí, todavía muchas fosas sin encontrar en nuestro país. En algún momento recuerdo haber entrevistado al padre Solalinde, que decía, nos dejaron a México en una fosa. Pues estas fosas clandestinas en donde las madres buscadoras siguen buscando a sus hijos. Pero mi querido Paco, solo por mencionar algunas cosas de esto que veo que se va a desprender y que ¿no te parece muy extraño, Paco? Este reporte, esta resolución se dé a casi días del Mundial. Qué casualidad. Bueno, no hay coincidencias en política, Paco. No hay casualidades, Vicente, pero mira, te voy a decir, sí, nunca debemos soslayar el tema de los desaparecidos en este país. Nunca, en este país tenemos desaparecidos desde los 50, desaparecidos políticos, desaparecidos de lesa humanidad, crímenes de guerra. En este país, sí, los 60, los 70, todavía con José López Portillo, sí, Arturo el Negro de Durazo y Francisco Sagún Vaca se encargaban de las desapariciones forzadas con toda la Dirección Federal de Seguridad, porque de ahí salen el Negro Durazo y Francisco Sagún Vaca. De ahí salen, o sea, nunca se debe soslayar el tema de desaparecidos y que hay decenas de miles, pero claro que hay. Pero sí hay que hacer una distinción. Yo te decía, por ejemplo, bueno, primero, todos los crímenes, todos, son del fuero común, hasta que haya una investigación y se demuestre que es un crimen federal. Pero nadie ha acusado, yo te decía, Rubén Moreira, de esa desaparición de los 300, cuando menos, y Sergio Aguayo conoce ese caso. Muy bien, pero también al mismo tiempo conoce y sí documentaron el de la desaparición de los 300, pero Sergio Aguayo soslayó todos los crímenes de Genaro García Luna. Él tenía sobre su mesa que Genaro García Luna controlaba desde el gobierno de Cedillo, controlaba todas las bandas de secuestradores de este país. Y él era responsable, y él empujó la participación de la sociedad civil, sí, pero lo que ocultaron es que Genaro García Luna, por ejemplo, se hizo de los servicios de Isabel Miranda Wallace, o de Wallace, como quieran llamarle, con el nombre que se le conozca, porque era una mujer criminal delincuente que tenía 50,000 alias, y su hijo también, y María Elena Morera, y ellos justificaron, esa sociedad civil sirvió para justificar todos los crímenes de García Luna, desapariciones, asesinatos. Sí, en este país los gobernadores, desde que apareció el narcotráfico y desaparición forzada, todos los gobernadores se han lavado las manos, Vicente. Así que hay que entender que es un problema político, que la ONU es un organismo político que no tiene ninguna legitimidad, no porque lo diga ahora. Ahí están las denuncias históricas. Y te digo, y tenemos académicos como Sergio Aguayo, que conocían cómo operaba la Dirección Federal de Seguridad. De hecho, lo apunta, pero no veo referencias de él a acusar directamente, a documentar, porque ahí estaban los archivos. En los archivos estaba de la Dirección Federal de Seguridad y del CISEN, como quieran llamarlo, estaban todos los crímenes de García Luna y nadie lo tocó. Así que, ¿qué dejaron pasar? Pues los crímenes. Así que debemos entenderlo eso, Vicente, que es un problema político, que se van a soltar todo, sí, pero estamos en una época electoral, Vicente, y la derecha, la extrema derecha van a aprovechar cada momento para golpetear. Sí, e incluso, bueno, pues adentro de Morena va a haber también discusiones sobre eso. Va a haber, no discusiones, van a aprovechar momentos políticos. Morena es un partido lleno de tribus, les guste o no, así que hay tribus y
cada uno va a defender su parcela y cada uno va a tratar de golpear lo que pueda golpear. ¿Para qué? Pues estamos a nada de las elecciones 2027, Vicente. Así que yo entiendo el informe de este comité, este, sobre las desapariciones en México, pues eso sí, no lo soslayo, no lo soslayo, hay decenas de miles, sí, más de 130,000 dicen, esto concuerdo con ellos, sí, conozco el problema desde los 80, he trabajado cosas de eso, pero en este país, de pronto se olvidaron muchas cosas y se hicieron todos los temas son políticos, desde periodistas, académicos, cada uno maneja la partecita que le conviene, pero en un todo es complicado verlo, Vicente. ¿Por qué? Pues porque es un tema político desde los 60, si no estoy mal, Vicente, cuando se empezaron a contar por ejemplo, entre 64 y 2023 desaparecieron más de 200,000 personas. Nadie sabe por qué. Y tenías a la Secretaría de Seguridad Pública, antes la Agencia Federal de Investigaciones, antes la Dirección Federal del CISEN, antes la Dirección Federal de Seguridad, que desaparecían personas como por órdenes de la Presidencia de la República. Esa es la realidad, Vicente. Así que hoy vamos a tener que lidiar con un tema político como es, y entender que estamos a un paso de unas elecciones que van a ser cruciales para el PRI y para el PAN y que están a punto, no van a desaparecer en estas elecciones, Vicente, porque aclaramos siempre, son elecciones locales, estatales y tienen registro nacional, pero el PAN y el PRI caminan a la desaparición y la oposición no encuentra algo para posicionarse, no tiene discurso, no tiene proyecto, no tiene nada, sino golpeteo político y pues yo así lo entiendo, Vicente, así lo veo y que lo van a crecer las redes sociales y pues las redes sociales es un mundo así pequeño de un país que se informa de otras formas, Vicente. Así es, pero estoy sorprendido de cómo les han pagado a muchos, no estoy diciendo que todos, para que salgan al golpeteo, ¿no? Dice, o sea, Fiti C. O sea que está mal hacerla responsable del récord de desaparecidos y su estrategia de seguridad que ha sido nula. El gobierno está para criticarse antes que defenderlo como si fueran famosos. No mames. Este tipo oportunista que se regresó a México a vivir del chayote cuando llegó al poder la secta, ahora se siente con la autoridad para decirnos que lo señalado por la ONU es una ofensa cuando sus patrones ni siquiera han recibido a quienes buscan un familiar. Se refiere obviamente a mí. Es inmoral negar una tragedia nacional cuya magnitud impresiona al mundo. Cada día de negación cuesta vidas. Asuman, escuchen y corrijan el camino ya. ¿Cuál insulto, mi todo pendejo Vicente Serrano? Insulto es que la narcopresirvienta Claudia Sheinbaum no quiera reconocer que tiene un problema de seguridad y busque señalar otros culpables. Para eso quería gobernar. Eh, Claro, todos los que no jalan bien de la 4T están en contra de ella. Nada está mal en la 4T y si alguien lo señala a sus gusanos como tú, se le van encima, chinguen a su madre, tú, la 4T y tu mamá. Un maricón acosador como lo es Vicente Serrano, escribe otra persona, hablando de buenas respuestas ante el insulto. Tú eres el maldito insulto al periodismo, al sentido común. Otro más. Pues estamos peor que antes, pinche marrano. En otras administraciones tú estarías en el tambo por acosar jovencitos, pinche ridículo. Aguas que atrás de ti está el pelón Gomis. Si dependiera de mí, te suspendía el chayo y te mandaría es muy fuerte la palabra para la hora, a la B, que te encanta. No hay modo de defender esa pinche tragedia de México donde gobiernos van y vienen y no han hecho nada. Pero tener a un pendejo acosador como tú en nómina no sirve, solo resta. El gobierno y sus chairos siempre, perdón, siempre excusándose de todo. Para solucionar un problema, lo primero es aceptarlo. Es obvio que no estamos mejor, dejen de ser obcecados. Ridículo y estúpido comentario, es una aberración lo que hacen tratando de minimizar la grave situación de México con los cientos de miles de desaparecidos. Todo el mundo se da cuenta que el gobierno de Morena está con el narco.
Eh, no, y siguen. Me sorprende la virulencia, está cabrón, pero bueno, eh, está fuerte Por cierto, quiero aprovechar, mi querido Paco también, yo creo que va a llegar en cualquier momento Jaime, para decir que así como nos atacan a nosotros, se ha desatado una campaña, y grábenme por favor, se ha desatado una campaña homofóbica, grotesca, contra el nuevo canciller, el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. No sé si usted estaba enterado, amigo, amiga que nos está viendo y escuchando, pero deja Juan Ramón de la Fuente precisamente la Cancillería. De hecho, rescáteme ese si hay un video en el que la presidenta hace el anuncio, creo que es del miércoles, jueves, no recuerdo qué día. Juan Ramón de la Fuente, por situaciones de salud oficialmente, deja la Cancillería y se queda como canciller, se queda como secretario de Relaciones Exteriores Roberto Velasco, quien tiene todos mis respetos y todas mis consideraciones. ¿Por qué? Porque solo yo sé lo que le hemos dicho a Roberto Velasco. Roberto, aquí hay esta denuncia y cómo lo hemos visto trabajar para solucionar esas situaciones desde que era encargado de las relaciones con Estados Unidos, después oficialmente subsecretario para América del Norte y hoy como canciller, pues solamente puedo esperar que le vaya bien por los paisanos y paisanas, por la mejoría en consulados y embajadas, porque sé que viene desde abajo y sabe lo que está pasando, por las pláticas que hemos sostenido, los cafés que nos hemos tomado platicando de lo que yo veo y que él toma con seriedad, me lo ha demostrado. Y no lo digo nada más por Sin Censura o por Vicente Serrano, porque lo veo en general desde que estaba pues como encargado de las relaciones hacia el norte y después como subsecretario, pues le deseo el mayor de los éxitos ahora como canciller y que esa cercanía que siempre ha mostrado pues que no se vaya. Ojalá que el cargo no lo abrume de tal manera para que siga dándose esas vueltas a consulados, para que siga estando al pendiente de las necesidades. Y quería dejar eso, mi querido Paco, sobre la mesa, porque pues obviamente se vino la campaña. Por cierto, aquí está el video en el que se hace el anuncio oficial. Extrañamente lo anunció primero Joaquín López Dóriga. Le siguen dando las exclusivas a López Dóriga. También a Ciro las entrevistas exclusivas. Vaya mi crítica respetuosa hacia el movimiento. Entendió el que entendió. Échelo, Ceci. Está conmigo el doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, y Roberto Velasco Álvarez, que es subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El día de hoy queremos darles una noticia. Juan Ramón me ha pedido que por razones de salud, hace poco anunciamos que tenía un problema en la espalda y que requiere una rehabilitación muy delicada, deja la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya le dije, no te vayas, Juan Ramón. Pero pues tiene este problema de salud y ha decidido que requiere este espacio de rehabilitación. Él nos va a seguir ayudando en distintos temas y también, pues ya que termine su rehabilitación, pues ya regresará a seguirnos ayudando. Es parte de este gran proyecto de transformación de nuestro país. Lo apreciamos mucho. Ustedes saben que a Juan Ramón lo conocí desde hace mucho tiempo en la UNAM. Fue rector de la UNAM. Tuvimos nuestros conflictos, yo como del movimiento estudiantil y él como rector, pero nos queremos mucho, tenemos mucho aprecio y además le reconozco el gran trabajo que ha hecho al frente de la Secretaría. Y él me ha prometido que va a seguir colaborando con nosotros. Ahora pues le doy la palabra para que pueda platicar. Y anuncio que en su lugar toma la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores,
Roberto Velasco Álvarez. Él pues tiene ya un rato en el servicio exterior, no solamente es experto en las relaciones internacionales, particularmente con Estados Unidos y Canadá, que es su principal función, sino pues tiene mucho conocimiento de las relaciones internacionales, la política exterior de México, y ha hecho un gran papel en la subsecretaría. Entonces estoy muy contenta que un joven se incorpora a la secretaría y además pues tienen una excelente relación Juan Ramón y Roberto y vamos a seguir trabajando juntos. Juan Ramón. Muchísimas gracias, presidenta. Y muchas gracias por haberme permitido ser parte de su proyecto político durante este tiempo. Primero en la campaña, con los diálogos por la transformación que nos permitieron acercarnos a diversos sectores de la sociedad y que fueron muy enriquecedores y yo creo que marcaron una vez más la pauta de su proyecto político, la apertura al diálogo y la disposición de platicar los temas y encontrarles solución. Y posteriormente al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido una gran distinción, una gran responsabilidad, donde gracias a su liderazgo y a sus indicaciones creo que hemos podido afrontar los retos que se nos han presentado con base en nuestros principios constitucionales de política exterior, como usted nos ha indicado, y con la claridad y el prestigio internacional que usted tiene para poder defender a México, asistir y apoyar a nuestras y nuestros connacionales donde quiera que se encuentren e independientemente de su estatus migratorio. Y creo que esto ha sido un gran privilegio, por lo cual también le agradezco la oportunidad. En efecto, como usted lo señala, sigo teniendo problemas de salud con mi espalda. Es un tema delicado, me he sometido ya a 2 intervenciones quirúrgicas, estoy mejor, pero necesito rehabilitarme totalmente para poder seguir activo y para poder seguir productivo. Así que le agradezco también el que ahora pueda yo dedicarme a ello, lo haré hasta que quede en óptimas condiciones y pueda reintegrarme al proyecto político de la transformación de la vida pública nacional en el cual creo y con el cual estoy comprometido. Si me permite brevemente darle las gracias a mis colaboradoras y colaboradores de la Secretaría de Relaciones Exteriores que me han acompañado durante este tiempo y de manera muy particular a Roberto Velasco, que ha sido un gran compañero de trabajo. Estoy seguro que va a tener una gestión muy exitosa al frente de la Cancillería y contará desde luego con todo mi apoyo y todo mi respaldo. Muchas gracias. Al contrario, gracias Juan Ramón. Y que le decíamos que se rehabilite muy pronto para que muy pronto esté de regreso aquí con nosotros. Gracias, presidenta. Gracias. Roberto. Presidenta, pues primero que nada, muchísimas gracias por su confianza. Es realmente un enorme honor y por supuesto también un gran reconocimiento al canciller de la Fuente, a quien además considero un gran amigo y ha sido también un gran gusto trabajar con usted, doctor. Asumo este compromiso, como dice usted, con mucho amor al pueblo, con mucho compromiso con nuestro país y por supuesto si el Senado me ratifica, pues vamos a seguir con este trabajo de defender la soberanía de México, de proteger a los mexicanos en todo el mundo, de seguir cooperando estratégicamente con respeto mutuo, con beneficio compartido, sobre todo con América Latina y con América del Norte, y por supuesto también de seguir participando en todos los espacios globales que hoy son muy importantes. Así que, Presidenta, nuevamente muchas gracias y, Canciller, le deseo lo mejor para su recuperación. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues ahí está el anuncio oficial de la presidenta junto a Juan Ramón de la Fuente, hoy ex canciller, y Roberto Velasco, el nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Y decía, se vino fuerte la campaña. A ver, Roberto Velasco ha señalado en algún momento abiertamente que es parte de esta comunidad gay, LGBTQ+, y atacarlo por su preferencia sexual me parece una locura. Pero me parece peor que digan que qué puede aportar un hombre que comía
cacahuates, ¿no? Ya ves que le pusieron los cacahuates en algún momento. Es un joven comprometido que esperemos tenga una gestión exitosa como secretario de Relaciones Exteriores, no por él, por el bien de México, por el bien de México, es lo único que puedo decir. Eh, y por cierto, aprovecho, mi querido Paco, para escuchar tu comentario y luego saludar a Jaime, para decir que afortunadamente estoy bien, porque como se vino la jauría, se vino la perrada, se puso la perra brava y se soltaron los demonios por este comentario que hice en X, antes Twitter. En Facebook apareció una noticia falsa de un supuesto atentado en mi contra. Y yo les digo, no, esto no es cierto. Incluso ayer, antier, que me visitó el doctor Ramos, a quien le mando un abrazo, acá en la casa me dijo, oye, vine a asegurarme de que estabas bien, porque corrió por acá en tu tierra como pólvora esto de un supuesto atentado. No sé con qué intención, pero no, afortunadamente estoy bien y pues ojalá que no se preocupen, pero me saca de onda que estén moviendo esto, ¿no? Que sufrí un atentado, que fui atacado y ponen una fotografía vieja, no sé, muy extraño y de muy mala leche, por cierto, pero estoy bien, bien y de buenas. Mi querido Paco, por cierto, saludo al maestro Jaime Hernández también, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que dirige junto a Hildy, su compañera de vida, y que está dando la batalla de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Pues ahí está la oportunidad también para que no solamente en Sin Censura, sino en No Apto para Cínicos, apoye con los likes en las transmisiones en vivo y en directo, se suscriba al canal para que siga creciendo y obviamente lo muy importante que resulta, sus aportaciones económicas, porque cada dólar, cada peso, cada euro cuenta para que sigamos avanzando. Mi querido Paco, un comentario antes de ir con Jaime también, después de ver y escuchar el cambio, como en el béisbol, por eso el jersey de mis mayos de Navojoa que ya ni existen por culpa de unos cabrones que pusieron por delante el dinero que el béisbol. Cambio en la Secretaría de Relaciones Exteriores, sale Juan Ramón de la Fuente y entra Roberto Velasco, mi querido Paco. Vicente, Jaime Hernández, buenos días. Mira, no, déjame nada más hacer un comentario respecto para cerrar lo otro, porque es bien importante, Vicente. Ahora hablan de la presidenta narcotraficante, el presidente narcotraficante Andrés Manuel López Obrador o Claudio Sheinbaum Pardo. No aportan nunca una prueba. Pero yo lo dije en su momento, aportando pruebas, aportando pruebas. El narco en este país lo controló Enrique Peña Nieto. El narco en este país y las desapariciones. Porque había órdenes de Peña Nieto de no dejar un herido, de que fuera letal. El narco en este país lo controló históricamente Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, a través de Genaro García Luna. El secuestro en este país lo controló Vicente Fox Quesada y Genaro García Luna y Ernesto Zedillo Ponce de León a través de Genaro García Luna. El narco en este país, y lo dije en su momento, empezó bien, como lo conocemos ahora, en 1932, desde la presidencia de la República, que por cierto, mira, nada más para que sepas, mi próximo libro voy a tocar eso. ¿Cómo y por qué? ¿Dónde? ¿Sí? El narcotráfico en este país, hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo manejó el PRI y lo manejó con ese breve lapso, o breve 12 años que fueron inmensos, del Partido Acción Nacional. Es un negocio del PRI, el narco es un negocio del PRI, la desaparición forzada fue un negocio de la presidencia de la República hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo dije con pelos, con señales, documentado en mis libros, Vicente, no ahora
lo dije en su momento cuando debía decirlo, dije que Peña Nieto es un asesino, un narcotraficante, presenté además documentos y cómo controlaba el narcotráfico a partir de su familia, desde las policías del Estado de México. Y lo mismo dije de Felipe Calderón, es un capo. A ti te lo dije, ¿recuerdas? Cuando nos conocimos, Felipe Calderón y Genaro García Luna crearon un cártel del crimen organizado, una mafia en Los Pinos. Y ahí está García Luna, el señor de la muerte, está todo documentado, Vicente, pero bueno, déjame nada más pasar, no más para aclarar lo que no lo digo ahora, lo he dicho por años, cómo crearon Felipe Calderón, Genaro García Luna, dos cárteles, y crearon a partir de ahí economías de escala para que el narco controlara todo, y cómo se apoderaron de la sociedad civil para justificar los crímenes del gobierno de Calderón y luego del de Enrique Peña Nieto, y hay personajes como María Elena Morera e Isabel Miranda del apellido que le quieran poner, para justificar todas las atrocidades de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. María Elena Morera era, por cierto, la madrina de los agentes, y valga el pleonasmo, la cacofonía, de la Agencia Federal de Investigaciones. E Isabel Miranda de Wallace fue hecha candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Genaro García Luna, Vicente, y todos los periodistas querían hacer presidente de la República a Genaro García Luna, y yo te lo comenté en su momento, aquella reunión de marzo de 2011, Vicente. Así que, pero bueno, y en el caso de Roberto Velasco Álvarez, mira, lo que demuestra es que renació la no homofobia, sino la LGBTQ-fobia. Un país de machos, un país que no ha entendido los cambios de este país, que no ha entendido los cambios en esta nación, que vive de la discriminación, que vive de los crímenes de odio, y sigue siendo la homofobia lo que muestra con los ataques a Roberto Velasco Álvarez. La homofobia sigue siendo un problema gravísimo en este país, lo mismo que la cultura patriarcal. Tenemos todavía prejuicios, y eso pues es parte de un país ignorante, y debemos entenderlo así. Roberto Velasco para mí visibilizó en unos días de nueva cuenta la LGBTQ-fobia. Hay una fobia en los homosexuales cuando es una profesional, un hombre que ha mostrado el trabajo y que lo ha dicho abiertamente, pero aunque no lo hubiera dicho, Vicente, esa tiene sus derechos y es un profesional, y mientras la vida personal, como en cualquier persona, homosexual, heterosexual, mientras sus preferencias sexuales o su género no afecten el trabajo, él tiene derecho a hacer lo que se le pegue la gana en su vida privada, como cada uno de nosotros. Así que, pero lo que vi en estos días, de pronto asusta, que parecía que estamos venciendo la homofobia. No, Vicente, somos un país homofóbico, un país violento, un país salvaje, y la derecha es todavía violenta y salvaje, Vicente. Pero yo no entiendo, no concibo a la derecha, sino como violencia y agresión. Para mí esa es la derecha, y Roberto Velasco Álvarez, la verdad, mis respetos, y lo debemos juzgar por lo que haga en la Secretaría, por lo menos en la Subsecretaría para América del Norte. Ha hecho un buen trabajo, conoce a Estados Unidos, conoce a Canadá, y pues juzguémoslo por su trabajo, no por el género, no por su condición. Yo, mis respetos, la verdad, pues no ahora, Vicente. La verdad es que este país, lo digo abiertamente, hay cosas que tiene que vencer desde la llegada de los gobiernos de la 4T. 1, la homofobia, y 2, la cultura patriarcal. Así pero, pues ya viste que no lo hemos vencido, así que buenos días, Jaime Hernández, bienvenido de tus vacaciones en Europa.
Híjole. No, Así a ver empiezan si, los chismes, así a, empiezan los chismes. a ver si no rescatan algún video de Carmen Aristegui hablando de tus viajes en Europa como los de Noroña, pero bueno, es harina de otro costal. La frivolidad plena, Vicente y Jaime. Está de vacaciones y se va a Europa. Ay, yo, A mí no me alcanzó ni para agarrar el camión para Acapulco, pero bueno, oye Jaime, a ver, llega el nuevo canciller, joven, en momentos complicadísimos para el mundo. ¿Ya viste el berrinche que hizo Trump? Que casi advirtiendo que les va a reventar todo en Irán para creo que mañana, si no abren el estrecho de Hormuz. Y como niño chiquito, se nota lo desesperado que está. Y desde Irán publican este video con el líder máximo que daban por muerto o está muerto, ya no supe ni qué rollo, pero a ver si usted tiene el video que circularon desde Irán. Y lo preocupante es lo que aparece en la pizarra, que es lo de una bomba nuclear, bueno, qué desmadre en este mundo tan convulsionado. También a Pete Hegseth le dijeron sus verdades en momentos en que también exhiben al esposo de la que era secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Corren a Pam Bondi como fiscal general de Estados Unidos. En fin, mi querido Jaime, hay un chorro de cosas en estos días que hemos estado fuera de circulación algunos. Déjame arrancar, si les parece, con el tema de esta oferta de ayuda del comité, de la Comisión de Desaparecidos de Naciones Unidas a México y a la que México se resiste. Es interesante cómo siempre el manejo de los derechos humanos, siempre desde hace mucho tiempo se convierte en moneda de cambio para golpear a gobiernos. Ahí tenemos el caso siempre, de hecho, el Departamento de Estado de Estados Unidos difunde cada año un informe en materia de derechos humanos, pero este informe en materia de derechos humanos sirve sobre todo para golpear a gobiernos que están en su contra o con los que quiere exterminar. Y casi siempre todos los reportes en materia de derechos humanos, lo mismo de la ONU que de Estados Unidos, siempre se ensañan con naciones como Cuba, le dan una paliza a México, Venezuela, en fin, todas estas naciones que ellos consideran adversarias o no aliadas incondicionales, siempre son puestas en la lista negra. Claro, los reportes en materia de derechos humanos en Estados Unidos, que tendría que ser terrible, solamente el sistema penitenciario de Estados Unidos alberga a inmigrantes, ciudadanos de raza afroestadounidense, y casi no hay ciudadanos de blancos, no, no, las cárceles de Estados Unidos saturan, están saturadas de ciudadanos afroestadounidenses, hispanos, inmigrantes, y eso casi nunca figura en los informes de materia de derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en muchos sentidos los informes en materia de derechos humanos o el uso de los derechos humanos en instituciones como la ONU se han convertido desde hace mucho tiempo en caballo de batalla de gobiernos como Estados Unidos que están acostumbrados a mangonear a la ONU, ¿no? Y este es el caso. Bueno, pero además, fíjense, este año, el último año, Naciones Unidas está experimentando una crisis financiera muy importante. ¿Y saben por qué? Porque Estados Unidos le ha retirado 800 millones de dólares de las aportaciones que suele realizar cada año. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que al recortar Estados Unidos estos 800 millones, todas las agencias encargadas en materia de derechos humanos, ayudas, de las cuales dependen muchas veces ONGs, pues se encuentran en serios problemas. Entonces, conclusión, para no alargarme demasiado en este tema, la ONU tendría que resolver primero sus graves problemas de financiamiento interno antes que andar de facilita
tratando de ayudar al gobierno de México, ofreciendo expertos. ¿Qué expertos puede tener la ONU que sean superiores a los expertos mexicanos que trabajan sobre el terreno desde hace mucho tiempo? Eso para empezar, ¿no? Y segundo, ¿qué confianza puede tener un gobierno independiente como México ante los reportes que ya sabemos que van a ser explotados por ONGs como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, que generalmente son ONGs y organizaciones que siempre han estado al servicio de Estados Unidos, para empezar? Bueno, y finalmente, aquí cuando se trata de defender las posiciones de las ONGs que están al servicio de la ONU y de alguna manera al servicio de Estados Unidos, en México siempre vamos a encontrar estos altavoces, estas cajas de resonancia de la derecha que van a tratar de apoyar esta labor de fiscalización de Naciones Unidas, una organización que está en crisis financiera, que ya no tiene la misma credibilidad frente a un gobierno como el de México que hoy tiene más credibilidad que nunca. Bueno, entonces, ¿quiénes están defendiendo hoy esta propuesta de Naciones Unidas? Escuchen, les voy a leer solamente 2 párrafos o dos, sí, de Denise Dresser hoy en Reforma. Dice: pobre Claudia Sheinbaum, tan enferma y sin diagnóstico reconocido. Lo suyo no aparece en el catálogo de la Organización Mundial de la Salud ni en los manuales médicos, pero sí en el archivo histórico del viejo PRI. Se llama soberanitis. Se manifiesta con brotes recurrentes de indignación patriótica, una necesidad compulsiva de repetir que México no es colonia y una incapacidad persistente para tolerar, cuidar cualquier mirada crítica desde el exterior. La enfermedad suele activarse cuando hay denuncias sobre violaciones graves a derechos humanos. Entonces la soberanía deja de ser principio y se convierte en tapadera. Basta observar la reacción del gobierno ante la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de llevar el caso mexicano a la Asamblea General. El comité no improvisa, advierte índices de desapariciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y propone cooperación internacional ante una crisis que regresa al Estado. Bueno, esto es lo que está opinando Denise Dresser, pero déjenme decirles, insisto, ¿cómo es posible que Denise Dresser no esté informada de la crisis financiera que está en estos momentos soportando Naciones Unidas, que es incapaz de aportar los fondos suficientes a las agencias que tiene para preservar la paz, defender derechos humanos? Que haga bien su tarea, Denise Dresser. El gobierno mexicano es quien tiene mayor interés, ha puesto todos los recursos, ha puesto la mejor tecnología al servicio de esta búsqueda de desapariciones. Ha elaborado el informe más meticuloso y transparente para avanzar en la dirección correcta. Y esta mujer, desde su arrogancia más colonialista, porque a mí me queda claro que está defendiendo la posición no solamente de Naciones Unidas, sino de Estados Unidos, para que haya una injerencia mayor en el tema de derechos humanos, que siempre ha sido el caballo de batalla de estos gobiernos, que es una de las primeras llamadas de atención, es una de las primeras banderas rojas que todo gobierno tiene que observar a la hora de permitir que estados como Estados Unidos, ONU, que es, mira, además, la ONU, ¿quién respeta hoy a la ONU? Realmente, ¿qué papel jugó la ONU en el tema del genocidio en Gaza y Cisjordania? ¿Qué papel jugó? Vergonzoso, vergonzoso. Así es que esta De niña, espectadores. exactamente, Denise Dresser debería realmente hacer bien su tarea en vez de andar de propagandista de Estados Unidos y de Naciones Unidas. Y aquí cierro este capítulo. Antes de que te vayas al otro tema, Jaime. A ver, para que quede claro, Jaime, desde que se creó el Comité para las Desapariciones Forzadas, escuchen bien, es la primera vez que dicen que una situación en un país es tan grave que tiene que ser llevada ante la Asamblea General de la ONU. México
bien dicho por Jaime Hernández, hoy que regresa con autoridad moral, con presidentes, o en este caso presidenta con autoridad moral. La primera vez en la historia, Jaime, que dicen la situación en un país está de tal magnitud que lo tenemos que llevar ante la Asamblea General de la ONU. Háganme ustedes el chingado favor. No estoy minimizando la situación, pero si alguien no ve el golpe político, es porque no lo quiere ver. Perdóname, Jaime, lo acabo de confirmar, o sea, dije antes de decir una barbaridad, lo voy a confirmar. Es la primera vez desde que se crea el Comité para las Desapariciones Forzadas que pide que se lleve ante la Asamblea General de la ONU a un país, la situación de un país, y es México. Ah, no, pues yo, como siempre digo, yo chingo a mi madre. Perdóname, Jaime. No, pero además es interesante, insisto, ¿cómo es posible que Denise Dresser no haya, uno tiene que hacer bien su tarea como periodista y decir, a ver, ¿de dónde sale esta iniciativa? ¿Por qué en estos momentos hay recursos que puedan garantizar esta investigación a fondo? Sobre todo laboratorios forensicos, todo especialistas. Eso México ya lo tiene y lo ha hecho. Expertos de la ONU. ¿Qué pueden los expertos de la ONU saber más que los expertos en México? Y además el contexto es lo que cuenta, la crisis presupuestaria de la ONU. Y no lo digo yo, son múltiples, miren, aquí está, crisis presupuestaria de la ONU es una crisis de seguridad. O sea, esto es algo que ya ha trascendido. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, en este afán de seguir manipulando y usando a Naciones Unidas a su conveniencia, le retiró 800 millones de dólares en 2026. Y luego sale este articulito de la señora Denise Dresser en Reforma, en la que, miren, soberanitis, pero fíjense, quiero que mi querida Ceci deje un poco este artículo aquí. Estamos hablando, ustedes saben que desde que llegaron los neoconservadores a Estados Unidos, y hablo desde la época de George Bush, el tema de la soberanía de las naciones les pareció una antigualla y un estorbo para Estados Unidos. Y desde entonces todos los neoconservadores, miembros del Partido Republicano, consideraron que la soberanía era una antigualla que ya no debería existir porque ellos tienen derecho a robar petróleo, robar litio. Entonces, fíjense bien, en el contexto este de que Estados Unidos quiere eliminar el concepto soberanía en todo el mundo, y de facto lo ha hecho en Venezuela, lo está tratando de hacer en Irán, que esta mujer, que es una de las académicas más que se vanagloria de ser una de las académicas más ilustradas, salga con un artículo que titula Soberanitis, para que se den cuenta por dónde más caliguana. Denise Dresser es de aquellos que piensan que la soberanía vale menos que un cacahuete hoy el día. Y si quieren me paso al otro tema para no colgarme demasiado. Fíjense que en el pasado fin de semana, el largo pasado fin de semana, tuvimos noticia de hoy esta mañana el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán reconoció que el supuesto intento de rescate de algunos pilotos de F-15, F-16 y hasta F-35, que se supone que son invisibles, las operaciones de rescate habían sido una especie de cortina de humo para preparar el escenario a una invasión terrestre a través de una de las principales arterias carreteras que conducen a Isfatán, que es donde está, se supone, el uranio que quiere robar Estados Unidos para dejar a Irán sin uranio enriquecido. Y entonces todo parece indicar que ese era el plan. Es decir, preparar un supuesto rescate, lo que está confirmando esta mañana el Ministerio de Asuntos Exteriores, para iniciar la ofensiva de tropas aerotransportadas que iban a iniciar la invasión para hacerse con ese uranio. Bueno, fue un fracaso absoluto. Participaron decenas de soldados estadounidenses que tuvieron que huir despavoridos. El ejército iraní destrozó
varios aviones, destrozó helicópteros Chinon, helicópteros de estos que utilizan para operaciones más versátiles, que son un poco más pequeños. Todos, y tuvieron que huir. Fue un tremendo fracaso que el Pentágono no va a querer reconocer. A raíz de ese fracaso, que fue estrepitoso y Estados Unidos no quiso mencionar nada, Donald Trump sacó 2 comunicados. El primero diciendo que había sido exitoso el rescate de los pilotos, ¿no? Ya los tenemos, ha sido un éxito la operación. Y segundo, decir, porque ya estaba encabronado, porque había fallado la operación, decir, les va a caer el infierno, a partir de este martes les va a caer el infierno. Y los iraníes muertos, miren, él dice, martes será el día de las plantas, ¿no? Y puentes que van a ser consumidos en Irán. Dice, no va a haber nada como eso. Abran el puto estrecho, locos bastardos, o vivirán el infierno. Riésenle atentamente el presidente Donald Trump. Bueno, el caso es que de esta amenaza, los iraníes dijeron, juas, juas, juas. O sea, se burlaron de Donald Trump y en el curso de las últimas horas han torpedeado el famoso crucero, bueno, uno de los embarcaciones que utilizan en operaciones de desembarque anfibio, el Trípoli, lo atacaron y el Trípoli tuvo que replegarse hacia el Océano Índico. Han alejado a todas las embarcaciones a punto de ser destruidas, no han podido realmente iniciar ninguna ofensiva terrestre. La capacidad de Irán es increíble. Y en el curso de las horas, ya en un ataque desesperado, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra la planta petroquímica de Fars por segunda ocasión, que es una de las plantas petroquímicas más importantes que tiene Irán. No se han atrevido a atacar la isla de Kark, que es el principal centro desde donde Irán exporta el petróleo a todo el mundo, para no escalar aún más el conflicto. Pero este ataque de la isla, de la planta petroquímica de Pars, al sur de Irán, va seguramente a desatar una respuesta contundente de Irán que ha dejado bajo escombros a Tel Aviv, el norte de Israel, donde siguen avanzando las tropas de Hezbollah a una velocidad sorprendente y castigando y eliminando a los cuerpos de infantería israelíes. Israel y Estados Unidos están en serios problemas, sobre todo Israel, pero Estados Unidos en términos de credibilidad ya no tiene ninguna credibilidad. Y apenas llevamos poco más de un mes, queridos amigos, y esta guerra no pinta nada bien para Estados Unidos. Y no pinta bien cuando tienes a un presidente echando madres en redes sociales, ¿no? Cuando se Por suponía cierto, que ya por había cierto, ganado la guerra. exacto. Y además están preparando la enmienda 25. Ustedes saben que la enmienda 25 es una iniciativa que fue creada tras el asesinato de John F. Kennedy. Esta enmienda Sí. permite que un presidente sea sustituido en el cargo, como pasó en el caso de John F. Kennedy. Y que nunca la enmienda 25 se ha aplicado en contra de la voluntad de un presidente en funciones, en este caso Donald Trump, pero están viendo de qué forma le dan la vuelta y destituyen a Donald Trump bajo el argumento de que ya está incapacitado para seguir ejerciendo el poder porque está actuando de manera muy errática, irresponsable en el manejo de esta guerra que está arrojando a todo el mundo a una crisis energética sin precedentes. Así es, déjenme saludar a Norman Pearl, que también ya está llegando a esta mañana a la mesa. Gracias por tu paciencia, Norman, el maestro Norman Pearl. Lléguele con todo, mi querido Norman, me imagino que de todo un poquito. Hay muchos temas que se fueron acumulando durante todo el fin de semana y todos ellos han sido importantes. Por ejemplo, la dimisión de Pat Bundy, ¿no? Una dimisión pues esperada, al igual que la de Kristi Noem, lo que fue de alguna manera también raro
inesperado fue la destitución de Randy George. Randy George fue destituido básicamente por discrepancias con respecto a la guerra en Irán, pero argumentan, lo hace de alguna manera la gente de Hegseth, que es el secretario de guerra, lo hace bajo el argumento de que él se oponía a una serie de decisiones que se habían tomado desde la cúpula de esta Secretaría de Guerra, es decir, entre Trump y Hegseth. ¿Qué es lo que pasa con el general Randy George? Bueno, él fue elegido por Biden en la época de Biden y fue elegido, además mantenía una muy buena relación con quien era el secretario de la defensa del mismo Biden, y parece que esto era una piedrita en el zapato que Trump se quería sacar, ¿no? Y decide destituirlo bajo el argumento no publicado de que él cuestionaba la circunstancia de que no pudieran ascender, no aceptaban los ascensos de mujeres, en este caso 3 mujeres, a generalas, y lo mismo que 3 oficiales de raza negra, ¿no? Entonces, bueno, todo un conflicto. Sin embargo, sabemos que el fondo de esta problemática es la guerra en Irán y el desacuerdo del general Randy George, que por cierto hay que decir que Randy George era el jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, es decir, después del secretario de Guerra, él mantenía el nivel o la posición más importante dentro del ejército. Eso es una llamada de atención seria, grave, y prueba de ello es que el mismo Trump lo reconoce al convocar a una reunión este lunes pasado al mediodía, una conferencia de prensa en donde será acompañado por militares, seguramente los nuevos militares, el nuevo nombramiento, ¿no? Quien sustituya a Randy George. Y aquí tendrá que dar algunas explicaciones, bueno, siempre dentro de su estilo, hasta donde él quiere, ¿no? Y, por supuesto, denostando a todo aquel que se atreva a hacer una pregunta indiscreta, incorrecta, o que pudiera sugerir que está perdiendo la guerra en Irán. Sabemos todos que hay un ultimátum más, diría yo, un ultimátum más de Trump, y en donde dice que mañana martes vencerá el plazo de 48 horas que él ofreció o que él dio a Irán para que abriera el estrecho de Hormuz, y si no, iba a desatar un infierno en esa zona, básicamente atacando todo el sistema eléctrico y los puentes dentro de Irán. Así que, bueno, tenemos que esperar lo peor de Trump siempre, pero pues ya sabemos que este es el tercer ultimátum que hace sobre Irán, e Irán ya simplemente no le responde, ¿no? Simplemente Irán dice, bueno, a ver, él no está en capacidad de hacer negociaciones serias, ¿no? No hay ninguna seriedad en su comportamiento, porque antier todavía hablaba que se había suspendido aquella aplicación del ultimátum de 10 días porque Irán había cedido, y además como habían perdido la guerra, Irán, pues bueno, ellos aceptaban de alguna manera cumplir con los puntos específicos que Trump establecía. ¿Qué tenemos que esperar de esto? Bueno, tenemos que esperar simplemente que nunca se ha cumplido con el ultimátum, porque él está alargando finalmente la posibilidad de que Irán ceda. Ahora, cuando se habla de ganar o perder una guerra, realmente nadie gana una guerra, ¿no? Realmente lo que pasa en Vietnam primero, en donde nadie pone en duda que el ejército norteamericano era el más poderoso en los 60, ¿no? Y bueno, nadie pone en duda que su armamento convencional, etcétera, etcétera, era muy superior a lo que disponían los guerrilleros vietnamitas. Pero perdieron la guerra, tuvieron que salir huyendo, claro, devastando a Vietnam. Y lo mismo pasa en Afganistán, ¿no? En donde también asumen una posición triunfalista
cuando realmente no se lograron los objetivos que ellos pretendían y salieron huyendo de Afganistán. Es decir, no se puede nunca ganar una guerra, todos pierden, ¿no? Eso es como cuando se avienta el dado y sale, gana uno, gana dos, gana X, pero también sale uno que dice todos pierden, y realmente todos pierden en una guerra. Son de las cosas que no puede dimensionar Donald Trump en su pequeñísimo cerebro, que está llevando a los Estados Unidos a una condición no solo de vergüenza en el mundo, sino a una condición de cuestionar su fortaleza de carácter militar y sobre todo su influencia de carácter político y económico que durante muchos años esgrimió. Pero hoy por hoy no están en esa condición. Yo creo que Estados Unidos está ante una disyuntiva terrible: o abandona la guerra aceptando tácitamente que la perdió, o en su defecto sigue adelante sacrificando vidas humanas, infraestructura mundial, y déjenme decir infraestructura mundial, porque ese petróleo, ese gas que se está destruyendo tanto por parte de Estados Unidos en Irán, como Irán en sus ataques a las bases militares y algunas plantas petrolíferas o petroleras en Oriente Medio, pues afectan a todo el mundo. Así que esto no es una guerra de Israel y Estados Unidos en contra de Irán. Esa es una guerra en contra del mundo, porque encarecer los productos hacia todos, en Europa está viviendo una condición especial, muy difícil. También sucederá en Estados Unidos, en donde vemos que han crecido los energéticos, y esto, por supuesto, cuando sube el precio de la gasolina, por ejemplo, que transporta víveres por todo el país, pues evidentemente esos satisfactores tienden a crecer en precios. Entonces la inflación va a ser inevitable en Estados Unidos, lo está haciendo. La popularidad de Trump se está hundiendo cada día más y más y más. Hoy por hoy hay ya muchísimos arrepentidos de haber votado por Trump. Hay por ahí una encuesta de CNN, o por lo menos que CNN publica, en donde Trump se hunde de una forma estrepitosa, ¿no? Y tal parece que no podría llegar con éxito a las elecciones intermedias de noviembre. Yo quiero destacar ahora algo muy importante en uno de los políticos más interesantes, más, yo diría que más brillantes que hubo en la política mexicana hasta ahora. Y me refiero a Eberto Castillo. Eberto Castillo fue un hombre muy interesante, un político atípico, un político distinto, que entendía la izquierda de una manera muy particular. Él era un izquierdista nacionalista y era un hombre que aportó muchísimo, inclusive al mismo triunfo no reconocido de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Ayer cumplió 29 años de haber fallecido, y por supuesto que a mí me regresó a ese día cuando yo 2 días antes, hablé con su asistente. Yo iba llegando a Querétaro a vivir y hablé con su asistente para conocer el perfil del PRD, en aquel entonces la izquierda mexicana en Querétaro, y me dijo su asistente que Eberto había sido sometido a una operación de rutina y que pronto, porque yo buscaba a Eberto, y me dijo, no, en unos días te contacta y para que platiquen sobre el PRD en Querétaro. Bueno, lamentablemente para México, lamentablemente para su familia y para todos los que participamos en el Partido Mexicano de los Trabajadores durante una larga época, Eberto Castillo estaba falleciendo. No sé si viste la ruindad de Lili Téllez al responderle a la hija precisamente de Eberto Castillo, Laura Itzel Castillo, la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Dice Laura Itzel: todo mi respeto, senadora. A 29 años de la partida de mi padre, Eberto Castillo, su legado sigue presente. Comparto este video en el que recuerdo su vocación de servicio, su lucha por la justicia social y la defensa de las libertades democráticas. Su ejemplo continúa guiando mi camino en el servicio público. Y le contesta Lili Téllez que es que no, a veces no entiendo, dice Lili Téllez.
Su padre se volvería a morir de vergüenza ante su comportamiento. Vaya forma de traicionarlo, está igual que Tatiana Cloutier. Ay, cabrón. muy triste, pero hay algo que exalta y que lo dice muy bien políticamente Laurence Castillo. Si mi padre viviera, con Morena estuviera. Eso tiene una connotación política interesante y por supuesto que Eberto Castillo habría sido siempre, siempre un militante distinguido por su inteligencia, por su creatividad. No hay que olvidar que Eberto Castillo era un científico. Él creó una patente que se utiliza mucho en resistencia de materiales, en la construcción de edificios muy grandes y que por supuesto ha sido muy reconocido internacionalmente. Hay muchísimas edificaciones altas que se hicieron bajo esta premisa, ¿no? Bajo este sistema, bajo esta patente que tenía Eberto Castillo. Él no solo era un político involucrado. Él nace, ustedes se acordarán, su vida política nace en la UNAM como profesor universitario cuando defiende abiertamente los intereses de los estudiantes en 1968 y tiene una participación muy activa en aquella lucha, en aquella huelga, en aquel momento álgido para el país, pero que al mismo tiempo mucha gente considera como un parteaguas de la política mexicana, mis queridos amigos. Así, le voy a pedir a la gente que nos está viendo que nos ayude con los likes. Por favor, veo apenas cosa de 5,000 likes, casi 13,000 personas conectadas. Muy bajos los likes, a muchas personas seguramente se les olvidó o les están quitando los likes. Les encargo, por favor, que le den clic al dedito hacia arriba. Si le quitan el like, vuélvale a dar like, suscríbase. Si le quitan la suscripción, vuélvase a suscribir y active la campanita. Por cierto, retomo lo que escribe Sergio Gutiérrez Luna, el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El diputado de Morena dice: después de 9 largos años, concluyeron las consejerías del INE de Dania Rabel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, siempre facciosos contra la 4T. No se guardó nada. Junto con Lorenzo y Ciro intentaron boicotear la elección del Poder Judicial, incluso violando una suspensión de la Suprema Corte. Claudia Zavala alteró lo que dijo el presidente López Obrador en una mañanera para sancionarlo y favorecer a Xóchitl. Jaime Rivera, defensor de oficio del PAN, y Dania Rabel siempre favoreciendo a la derecha. Se cierra un capítulo oscuro del INE que como representante de Morena en las elecciones del 2021 y 2024 los padecimos y combatimos. No los vamos a extrañar, pero sí estaremos recordando estos días todas sus triquiñuelas, dice Sergio Gutiérrez Luna. Y bueno, veo también que empiezan a manejarse ya los nombres de quienes podrían o se estarían candidateando para ser tomados en cuenta. Hay un total de 369 aspirantes que buscan esos lugares vacantes como consejeros del INE, de acuerdo con la lista difundida por el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados. Surge por ahí el nombre de María del Carmen Alanís Figueroa, quien fuera secretaria ejecutiva del antes llamado Instituto Federal Electoral, y también aparece por ahí Flavio Cienfuegos Valencia, quien ya fue jefe de oficina de la actual presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Lo conozco y veo su nombre ahí. Roberto Carlos Félix López fue postulado por Tadei para la dirección ejecutiva de la organización electoral del INE. Aparece también Eduardo Hugo Ramírez Salazar, actual asesor del consejero Uquib Espadas. Así que hay que estar al pendiente de este proceso. Nada más por no dejar. Mi querido Paco, antes de que nos gane la presidenta, ¿con qué cierras? No te escuchamos, Paquito. Discúlpame, Vicente, con eso que estabas hablando, para mí lo interesante es que se acabó, con eso se acaba la mafia de Lorenzo Córdoba Vianello en el INE. Se van 3 prianistas abiertamente. Y el otro tema, recuerden, Genaro García Luna se aferra todavía, ha solicitado una audiencia ante la Corte de Apelaciones de Nueva York
para defender personalmente su caso. No sé cómo le va a hacer, me imagino que está en constantes ayudas para poder hablar, porque nunca ha hablado, porque no puede, pero ha pedido defenderse en persona para intentar revertir la sentencia de poco más de 38 años de prisión. Vicente, yo ya sabes, perdón, y nada más, la audiencia puede llevarse, si se la conceden, en mayo próximo o en agosto, depende del calendario de la Corte de Apelaciones allá en Nueva York. Vicente, Jaime, Norman, buenos días. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Vicente. Gracias, mi querido Paco. De 1 a 3, recuerde, no apto para cínicos con el maestro Jaime Hernández. De 1 a 3 hay que apoyarlo con los likes en la transmisión en vivo y en directo, con los superchats, con las suscripciones. ¿Con qué cierras tú, querido Jaime? Pues con este sube y baja, esta montaña rusa de los precios del petróleo que están condicionados a esta. Es interesante cómo el precio del petróleo, los barriles de petróleo y de las bolsas en Wall Street dependen más que de eventos concretos, dependen de las campañas, sobre todo las campañas orquestadas desde la Casa Blanca por Donald Trump, que elude hablar del fracaso rotundo que tuvieron sus tropas al intentar iniciar un desembarco para robar el uranio de Irán. Eso lo oculta el Pentágono y la Casa Blanca, mientras que hablan de rescate exitoso. Entonces, yo creo que una de las lecciones que estamos aprendiendo en esta cobertura de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel es el enloquecido escenario que estamos viendo a través de las redes sociales, en la que yo creo que un 60% de lo que hay en redes sociales es mentira, es propaganda, y un mínimo 40% es realidad. Yo creo que por primera vez en toda la historia de los conflictos internacionales, las redes sociales se están convirtiendo en esa otra trinchera que están explotando los iraníes de una forma magistral. Tengo que decirlo porque ahora las fuentes iraníes del gobierno iraní se han convertido en las más fiables. Y no solamente eso, sino que en las más creativas y versátiles, porque han iniciado una saga de muñequitos, caricaturas, en la que la producción es asombrosa y el ritmo de producción es increíble para ridiculizar a Donald Trump, a quienes pintan como una caricatura. Es fantástica de veras que yo creo que cuando uno piensa que Irán es la nación que inventó el ajedrez, uno dice, pues, ahora me explico muchas cosas, ¿no? Tienen una estrategia increíble de largo recorrido, de largo horizonte. Estados Unidos está enloquecido, ya no sabe cómo actuar. Y si a eso añadimos la forma tan desesperada, frustrada y enloquecida de Donald Trump, cómo está reaccionando, lo mencionaba Norman Pearl, la revuelta que ha habido en todo lo que es el Estado Mayor Conjunto, el Pentágono, han sido despedidos, han renunciado militares de todos los rangos. El capellán, el general que es el capellán del Pentágono, de las Fuerzas Armadas, también ha renunciado. ¿Y saben por qué renunció? Porque dice que él se opone a que Pete Hegseth, el alcohólico mujeriego, diga que Estados Unidos está en una guerra a la que en defensa de Jesucristo. Esto para el capellán del Pentágono, esto es una blasfemia, es una tontería, es una estupidez. Bueno, de ese calibre son las estupideces en las que está metido Pete Hegseth y el presidente Donald Trump. Así es que yo creo que vamos a hablar un poco de esto en Opto para Cínicos a partir de la 1:00 p.m. Ya saben, con mi compañera de vida, Hildy, mi ideólogo de cabecera, Yago Batusay. Los espero y les mando un abrazo a los tres, queridos amigos. Gracias, mi querido Jaime. ¿Con qué cierras tú, querido Norman Pearl? Bueno, ya lo comentábamos el miércoles, porque en días previos a la terminación de su participación desafortunada
de Dani Rabel, Claudia Zavala y el otro consejero que se fueron, Rivera. ya 4, Rivera, pues esto permitirá que haya un equilibrio, ¿no? Porque realmente el INE estaba en manos mayoritarias de prianistas, ¿no? Gente de Lorenzo Córdoba, que todavía obedecían, estas dos mujeres, en especial Claudia Zavala, a Lorenzo Córdoba, y bueno, pues hasta aquí llega el poder de Lorenzo Córdoba dentro del Instituto Nacional Electoral, y se espera que las decisiones que se vayan tomando sean bastante más equilibradas, ¿no? Sin esa inclinación abierta contra estos nuevos, por cierto, hay que decirlo, contra estos nuevos consejeros y militantes de Somos México, ¿no? El partido de Claudio X González. Yo les deseo un buen día a todos y recuerden que me pueden encontrar como Norman F. Pearl en X, antes Twitter, hay que subrayarlo, y también en 2 cuentas que tengo en Facebook. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias, mi querido Norman. Gracias, mi querido Jaime, mi querido Paco. Estamos al pendiente. Que pasen excelente día. Feliz inicio de semana laboral en este lunes. Vamos con todo, 6 de abril del 2026. Y a usted que nos está viendo y escuchando, le pido que nos ayude con los likes. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba. Son los likes que no cuestan, pero que sí cuentan. Los likes que necesitamos para seguir avanzando. En algún momento tenemos que hablar de un David Faitelson que ya se derechizó muy feo, ¿eh? En la 4T somos tan Gómez Junco y ustedes en el MacPrian tan Faitelson. Anda desatado. Y luego este video que circuló ya lo vamos a platicar después de la mañanera del